Buenos días, estimados amigos y amigas participantes en este segundo diplomado en ultrasonido e intervencionismo para médicos nefrólogos. Eh, Vamos a dar inicio el día de hoy al tercer tema del programa, cuyo título ustedes lo pueden ver en pantalla: ultrasonido renal, correlación anatómica y patológica. Eh, esta Esta grabación no es editada, estamos en un aula virtual, por consiguiente les ofrezco disculpas por los errores y lapsus que pudiese cometer. Eh, eh, Vamos a valernos de esta imagen para mostrarles lo que las diferentes constituyentes de la anatomía renal normal. Esta imagen la he seleccionado porque me parece bastante sencilla y muestra pues lo que necesitamos para poder entender los hallazgos ecográficos normales y de ahí poder entender también los hallazgos patológicos. El riñón tiene básicamente tres zonas o áreas bien delimitadas. Tiene acá lo que se llama la zona central, ¿ya? Todo esto que estamos viendo acá, que está constituida por el sistema pielocalicial, los vasos, tanto las arterias y las venas, que en proyección al seno renal, las arterias y las venas se denominan arterias y venas segmentarias. Además de eso, vamos a tener los linfáticos, que no aparecen representados aquí en esta figura, y grasa, la grasa renal, que es muy abundante aquí en el área del seno renal. Entonces, repitiendo, vamos a tener los componentes de lo que es la zona central, el sistema pielocalicial, ¿ya? Que es una cavidad virtual usualmente, ¿ya? Es como una bolsa de plástico que está pegada totalmente en sus dos caras, y es una cavidad virtual que solamente se llena de líquido o va a ser visible cuando ocurra un proceso obstructivo. Eso lo explicaré más adelante, pero ya lo vamos adelantando. Entonces tenemos acá la zona central, constituida pues por el sistema pielocalicial, las arterias y las venas del riñón, como ustedes pueden ver acá, ¿ya? Las arterias y venas renales. Estas venas y arterias renales, al pasar por la zona central o al ubicarse en el seno renal, se denominan segmentarias, o sea, arterias y venas segmentarias, están en proyección al seno renal. Entonces tenemos además los linfáticos que no aparecen en esta figura y la grasa renal que tampoco aparece. Bien, dicho esto, pasamos a la siguiente parte, que es todo esto, ¿no? En su conjunto, todo esto se denomina parénquima renal. En su conjunto, todo esto se denomina parénquima renal y está constituido por dos zonas bien definidas desde el punto de vista histológico y básicamente en su contenido de agua. Tendremos aquí la zona cortical, que es esto que estamos viendo aquí. Todo esto es zona cortical, ¿ya? Todo esto es zona cortical. La zona cortical tiene unas digitaciones o proyecciones hacia la zona central. Estas digitaciones se denominan las columnas de Bertin. Se escribe Bertin, pero se pronuncia Bertin. Bien, toda esta zona cortical se encuentra rodeando a estas otras estructuras que tenemos acá. Estas estructuras que ustedes también ya las conocen y son las pirámides. Las pirámides medulares. ¿Qué forman las pirámides medulares? Las pirámides medulares están constituidas básicamente por túbulos colectores que van a fusionarse y van a desembocar todos ellos en la papila renal. Esto es la papila.
Esto es una papila renal, ¿ya? Que es una especie de mamila o de pezón con varios orificios donde se vierte la orina a los cálices menores. Esto es básicamente las pirámides. Cada riñón puede tener unas de 8 a 12 pirámides medulares. En cambio, la zona cortical está constituida básicamente por el intersticio y por los glomérulos. Ya parcialmente una parte de las nefronas está también allí incluida en la zona cortical. Lo importante es que para los efectos de la ecografía, la zona medular tiene mayor contenido de agua. Esto por razones obvias, ¿no? Aquí lo que tenemos son básicamente túbulos colectores llenos de orina. En cambio, pues en la zona cortical es mucho más densa desde el punto de vista tisular. Es una zona más densa y este contenido de agua, este diferente contenido de agua, es lo que va a determinar la diferencia en lo que se denomina ecogenicidad renal. Entre mayor contenido de agua, un tejido es más oscuro a la ecografía. ¿Ya? Entre más denso es, pues eso se ve un poco más blanco, o sea, menos oscuro. Aquí podemos ver esta otra imagen que también es bastante ilustrativa, bastante sencilla, donde podemos ver la zona cortical. Aquí podemos delimitar esta otra estructura que la ven ustedes aquí afuera, que es la cápsula renal. Esto es la cápsula del riñón, que rodea el riñón. Entonces ya tenemos la cápsula, tenemos la zona cortical, tenemos las columnas de Bertin, y aquí tenemos las pirámides medulares, que como ustedes saben están conformadas por túbulos colectores, y esos túbulos colectores van a confluir en un punto que es la papila renal, que es una suerte de mamila o pezón, como ya se lo mencioné anteriormente, con orificios, va a tener varios orificios, y ahí se va a verter la orina a un cáliz menor. Entonces, en resumen, la zona cortical es un sincicio, es una unidad anatómica. En cambio, la médula no es una unidad anatómica, es una unidad funcional, si se quiere, y está constituida por el conjunto de pirámides medulares que incluso aquí lo podemos ver. Aquí está una papila renal, ustedes ven ahí cómo están los orificios, ¿ya? Están los orificios, ¿ya?, de la papila, por donde se vierte la orina al cáliz menor. Aquí podemos ver los vasos que forman la zona, o que cruzan la zona central, y que son las venas, o las arterias segmentarias. Estas segmentarias, al llegar aquí a la columna de Bertin, cambian de denominación y se van a denominar arterias y venas interlobares. Esto es muy importante porque se utiliza en estas arterias, como las otras también, pero principalmente estas, para medir lo que se llama impedancia renal. Ya los índices de impedancia, pues uno de los sitios donde se determinan es acá justamente, en las arterias interlobares. Estas arterias y venas, sobre todo las arterias interlobares, se continúan con estas, ¿ya?, que por su forma, ¿no?, fíjense, tienen una forma de arco, se denominan arcuatas o arciformes. Aquí lo podemos ver bien, fíjense, se llaman arcuatas o arciformes, ¿ya? De estas arcuatas o arciformes parten estas arteritas pequeñas que vemos acá, ¿ya?,
que son las arterias interlobulares. De esas arterias interlobulares van a emerger las arteriolas aferentes al glomérulo. Bueno, ya tenemos más o menos aquí las diferentes partes de la anatomía renal y así podremos entender mejor lo que es el aspecto ecográfico del riñón. Este es otro gráfico que nos puede mostrar la parte vascular. Fíjense bien, tenemos acá la arteria renal. Aquí tenemos en proyección al seno renal. Acá en todo esto en proyección a la zona central seno renal, lo que son los vasos segmentarios, las arterias y venas segmentarias. Aquí tenemos las arterias interlobares que se continúan, como lo vemos aquí, con las arcuatas o arciformes. Aquí se ve mejor. ¿Ven? Aquí lo tienen también, ¿ya? Las arcuatas o arciformes, de donde parten las arterias, ¿ya? Interlobulares. De esas arterias interlobulares van a emerger las arteriolas aferentes de los glomérulos. Aquí tenemos una gráfica muy didáctica también. Aquí tenemos, fíjense bien, esta es una pirámide, ¿ya? Medular que está constituida, como ustedes saben, por los túbulos colectores. Estos terminan en una papila. Aquí está el cáliz, ¿no? El cáliz menor que va a recoger la orina, ¿ya? Y aquí ustedes tienen las venas y las arterias interlobares. Aquí se forman las arcuatas o arciformes, y de estas que se llaman interlobulares en castellano, interlobular en inglés, de estas van a emerger, aquí se pueden ver, la arteriola aferente de los glomérulos. Bien, ahora veamos un riñón tal cual luce como pieza anatómica. Aquí tenemos un riñón. No vamos a hacer detalles sobre la medición del riñón y eso, porque eso lo haremos más adelante. Este riñón muestra este pequeño quiste, que es un hallazgo absolutamente normal. Hay una buena proporción significativa de los riñones que pueden tener esto, que es un hallazgo absolutamente normal, un quiste simple de este tipo. Si nosotros seccionamos este riñón longitudinalmente, lo que vamos a poder apreciar aquí es esto, ¿ya? Y aquí tenemos, fíjense, ven nuevamente ya cómo es y cómo se aprecia realmente un riñón con esta zona que es la zona cortical. ¿Sí? Aquí tenemos estas prolongaciones de la zona cortical que, como ustedes saben, se denominan columna de Bertin. Aquí vamos a tener, por ejemplo, aquí, fíjense bien, una pirámide medular. Una pirámide medular. Aquí tenemos nuevamente zona cortical, ¿ya? La columna de Bertin. Esta es la parte suprayacente, esta es la parte de la zona cortical suprayacente a las pirámides, ¿ya? Aquí tenemos otra columna, aquí tenemos otra columna, se distinguen bien por su color. Y fíjense bien, una diferencia fundamental entre la zona cortical y la zona medular, o sea, las pirámides, está en el contenido de agua. Fíjense, aquí tienen ustedes lo que se denomina zona central o seno renal. Aquí podemos ver la grasa renal, aquí podemos ver linfáticos, etcétera, todo lo que constituye esta zona central.
Bien, ecográficamente podemos distinguir también las mismas zonas que les he mostrado en la imagen anterior, en un riñón normal. Fíjense bien cómo la zona central, la podemos ver acá, es hiperecogénica. Normalmente es una zona hiperecogénica. Y aquí vamos a tener la zona cortical, fíjense bien, tiene una ecogenicidad que es diferente al de las pirámides. Y la diferencia la va a tener básicamente porque su contenido de agua, el contenido de agua de la zona cortical es menor al de la zona medular, al de las pirámides. Recordemos que aquí tenemos túbulos colectores llenos de líquido. Y esto pues le va a dar una ecogenicidad menor. Fíjense en cómo cuando está hipoecogénico, algo es hipoecogénico, pues tiene mayor contenido de agua y se ve más oscuro. En este caso lo vemos casi totalmente negro. Aquí vemos la zona cortical, fíjense bien, con las columnas de Bertin. Estas son las columnas de Bertin, que forman parte de la zona cortical. Creo que de esta forma es perfectamente entendible para ustedes las diferencias que nosotros vamos a encontrar en el ecograma al momento de hacer un estudio de este tipo por ultrasonido del riñón. Aquí tengo esta otra imagen donde ustedes pueden ver un riñón también seccionado longitudinalmente. El corte de este riñón, el corte anatómico, está pasando por el ilio, como ustedes ven. Entonces, cada mitad del riñón se ve como un croissant. Ustedes lo ven como un croissant, ¿ya? Aquí se pueden ver los linfáticos, y aquí podemos ver, por ejemplo, la zona cortical, podemos ver las pirámides. Aquí podemos ver una columna de Bertin que es bastante prominente. Ya la podremos ver también ecográficamente como se ve. Y aquí pues tenemos otra columna de Bertin. Y aquí tenemos la zona central. Fíjense bien, la zona central del riñón. Ya está seccionado. Entonces, nosotros en este caso, cuando el corte del riñón pasa por el riñón va a asemejar a un croissant. Bien, aquí tenemos otra imagen ecográfica ya real del riñón. ¿Ya? Aquí tenemos el hígado. Fíjense bien que el riñón está en estrecho contacto con el hígado. La cápsula renal y la cápsula hepática se tocan, ¿ya? Se rozan normalmente, a no ser que haya un exceso de grasa, como lo veremos más adelante, el riñón esté rodeado de mucha grasa, lo que es grasa perirrenal, en personas gorditas sobre todo. Entonces vamos a ver que ese espacio, las dos cápsulas se separan o están separadas. Aquí nosotros podemos apreciar la diferencia de ecogenicidad entre el riñón, ¿verdad?, y el hígado. Fíjense bien el borde hepático, es bastante puntiagudo, lo ven aquí, no es romo, sino que es puntiagudo normalmente. Y fíjense bien entonces aquí las ecogenicidades. Fíjense que aquí tenemos 4 ecogenicidades distintas. La del hígado, ¿ya?, la de la zona cortical, que usualmente tiene, porque esta diferencia es porque el hígado, el parénquima hepático es más denso, tiene menor contenido de agua que la corteza renal. Aquí tenemos otra ecogenicidad, la zona menos ecogénica es la pirámide, porque la pirámide tiene más agua que la zona cortical y a su vez la zona cortical tiene más agua que el parénquima hepático. Pero fíjense bien que la zona central o seno renal es la zona más hiperecogénica. También se dice más hiperecoica, ¿ya?
¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos es grasa y usualmente la pelvis o el sistema pielocalicial es una cavidad virtual, ya no es una cavidad real. Es como una bolsa de plástico cuando está nueva, cuando está vacía, ya están pegadas las dos paredes. Si ustedes a una bolsa de plástico le echan agua, entonces en ese momento sí se separan las dos paredes. Esto solo ocurre cuando hay una obstrucción. Usualmente la pelvis no se dilata o se dilata muy poco, una cosa muy mínima, ¿ya? Entonces, en general, esta ecogenicidad está determinada por la grasa y por otras cosas que tiene allí, por los linfáticos, etc. Entonces, eso da la hipericogenicidad. Repito, hay 4 áreas de ecogenicidad, ¿ya? La parte del hígado, la zona cortical, ¿ya? La médula, o sea, la pirámide, cada una de las pirámides, y la zona central. ¿Ya? Son 4 ecogenicidades diferentes. Pero en general, vamos a decir que el riñón, que el parénquima renal, representado por la corteza, es hipoecogénico en relación al hígado. O sea, tiene una ecogenicidad menor. Yo sé que algunos se estarán preguntando qué son estas estructuras que vemos acá. Bueno, eso con el tiempo lo vamos a ir avanzando y vamos a ir explicando. Sí podría decir, o sí les puedo adelantar, que esta estructura que vemos aquí en contacto con el riñón, esta músculo que vemos aquí en contacto con el riñón, porque es una estructura muscular, es el psoas. Pero como les digo, eso vamos a verlo en detalle más adelante. Aquí tenemos otro riñón. Este es un riñón normal, fíjense bien. Aquí no se logran ver muy bien las pirámides. Esto le va a ocurrir con mucha frecuencia, sobre todo en riñón nativo, que las pirámides no se delimitan muy bien, no se ven bien. Pero sí podemos ver la diferencia de ecogenicidad entre el parénquima renal y la zona central. La zona central está hiperecogénica, ¿ya? O es hiperecogénica en relación a la corteza. Aquí tenemos un hígado. Este hígado se ve con una ecogenicidad más aumentada que de costumbre, ¿ya? Fíjense, está más aumentada. Y ya el borde no es romo de este hígado. Perdón, no es puntiagudo, perdón, sino que es romo, redondeado. Bueno, este paciente tiene una esteatosis hepática, un hígado graso. Y este es uno de los problemas que hay a veces para poder valorar bien la ecogenicidad real del riñón. Y es porque el hígado en este caso está hiperecogénico. No sé si ustedes se fijan aquí también que hay una separación entre la cápsula hepática y la cápsula renal. Y esto que tenemos aquí en el medio, interponiéndose, todo esto es grasa perirenal. Voy a mostrarles las diferencias entre estas dos imágenes que ustedes comprenderán inmediatamente. Este riñón, en este riñón, nosotros observamos que hay un espacio aquí que es el hilio renal. O sea, este es un corte longitudinal, ¿ya? Que se hizo ecográficamente, donde el corte pasaba por el hígado, ¿ya? Por el hilio renal. Está pasando por el hilio. En cambio, este corte, que también es un corte longitudinal, sin embargo, no está pasando por el hilio, porque vemos parénquima en todo el derredor, ¿no? Ya vemos parénquima. En cambio, aquí vemos una interrupción del parénquima renal, y la razón es porque ese es el hilio, en la entrada es el hilio renal, como lo vimos en una imagen anterior. ¿Ya? Entonces, esto es para distinguir dos tipos de corte transversal, uno que pasa por el hilio y otro que no está pasando por el hilio, como en este caso.
Aquí tenemos el otro corte que hacemos en el riñón. Fíjense bien, aquí tenemos la zona central muy bien representada. Aquí se logran ver un poco las pirámides, no es mucho, pero es un corte transversal. O sea, estamos seccionando al riñón de esta forma. Hacemos un corte así, colocamos el transductor en posición transversal y podemos ver entonces cómo luce un corte transversal del riñón. Entonces ya tenemos 3 cortes ahí que hemos visto, 2 cortes longitudinales, uno que pasa por el ilio y otro que no pasa por el ilio, y acá tenemos un corte transversal. Este es un corte transversal del riñón. Bien, vamos a adelantar aquí algo, porque dijimos que íbamos a hacer también una correlación patológica también. Y fíjense bien acá, esto es lo que usualmente, lo que es normal, lo que es usual en el riñón. Aquí tenemos el hígado, aquí tenemos el riñón, fíjense, este es el polo superior del riñón, y aquí tenemos el hígado. Fíjense en que siempre el riñón es hipoecogénico en relación al hígado. Él es hipoecogénico en relación al hígado. Eso es lo que ocurre normalmente. Pero a veces cuando hay procesos, hay un aumento de la fibrosis intersticial, entonces empezamos a ver esto. Fíjense bien, en este caso aquí tenemos el riñón, pero ya no es el riñón, ya no luce como esto, ya aquí el riñón está isoecogénico en relación al hígado. ¿Ya lo ven? Está isoecogénico. Prácticamente la ecogenicidad del hígado con la del riñón son idénticas. Incluso se pudieran confundir si no fuera porque aquí tenemos la cápsula, ¿ya? La cápsula hepática y renal que están superpuestas, están en estrecho contacto. Y en este caso, fíjense en la figura C, tenemos que incluso en este caso se ha invertido la relación y ahora el riñón está hiperecogénico en relación al hígado. Aquí podemos ver la cápsula, ¿no? O las dos cápsulas superpuestas. ¿Ya? Riñón hiperecogénico. Y no solo, la zona central, que ustedes la ven acá, ¿no? La ven acá, que es normalmente hiperecogénica, está casi igual que la parte del parénquima, la zona cortical, básicamente. ¿Ya? Entonces, en este caso, nosotros llamamos que el riñón está hiperecogénico. Este es un daño muy avanzado y usualmente estos pacientes o ya están para entrar a hemodiálisis o tienen una insuficiencia renal crónica avanzada, o son pacientes que solo podemos ver en pacientes en hemodiálisis. Estos cambios renales pues son sugestivos también de una patología como lo es la glomerulonefritis crónica. La glomerulonefritis crónica pues producen este tipo de cambios en los riñones. Bien, con esta imagen concluimos este primer tema. Esperamos que les haya sido de provecho y bueno, ya estaré mostrándoles la continuación de este tema con el tema 4, que será la evaluación ecográfica de los riñones nativos. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.